El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su Iglesia Live. Día domingo, día de discípulos en acción. Es importante que sigamos aprendiendo como buenos cristianos, como buenos discípulos del Señor, aprender cada día más acerca de Él y poder así crecer en el conocimiento de la palabra. Este día vamos a iniciar con un salmo, Salmo capítulo 19. Les invito a leerlo conmigo en esta tarde. Salmo 19. Habla de las obras y la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Recordemos que la obra de Dios es perfecta. Todo ha sido hecho para un fin en específico, incluso usted y yo. Y eso es lo importante muchas veces, que nos perdemos como cristianos en el camino de la vida, cuando no logramos entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, cuando no logramos entender cuáles son los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Entonces debemos de tener claridad, debemos de buscar, debemos de indagar, inquirir, escudriñar en la palabra qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos que el firmamento, vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuánto más nosotros debemos de hacer lo mismo en esta tierra, y más aún aquellos que no conocen del Señor. En esta tarde vamos a estudiar un sermón, vamos a estudiar un mensaje que tiene que ver con el plan de Dios, que tiene que ver con las promesas de Dios, porque muchas veces no entendemos cuáles son. Entonces vamos a tomar como texto en esta hora el libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 10 al 14. Así es que les invito a que en sus Biblias puedan buscar Éxodo capítulo 3, versículos del 10 al 14. Y leemos la palabra en esta hora. Dice la palabra del Señor: Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y es de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu bendita palabra. Te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra que solo tú te mereces, sabiendo, Padre, de que nada, Señor, ocurre al azar. Nada ocurre, Señor, sin que tú lo permitas, y que todo, Señor, lo que nosotros podamos hacer, debemos hacerlo, Señor, en armonía con el plan, Señor,
y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias en esta hora por tu palabra, sabiendo que en ella ha sido revelado, Señor, ese plan para que tienes para toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros, y las promesas que tú has dejado, sabiendo, Señor, que muchas ya se cumplieron y que no debemos dudar de que las que faltan se van a cumplir. Te agradecemos, Señor, porque has puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú llevando el mensaje en esta hora. Y te pido, Padre, de que si alguna persona, Señor, que esté viendo este mensaje al otro lado de esta pantalla, que seas tú tocando sus corazones, que seas tú, Señor, tocando esa mente, tocando, Señor, su alma, para que pueda ser entregada en este día. Y aquellos, Señor, que ya te hemos recibido, que seas tú, Señor, tocando nuestra mente y corazón para entender que tú tienes planes, para saber esperar, porque sabemos, Señor, que tus tiempos son perfectos. Y si aún no has respondido, Señor, no quiere decir que no vas a responder. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Muy bien. Debemos tener cuidado de no confundir la generosidad que Dios puede tener con nuestras expectativas acerca de Él. ¿A qué hago referencia con esto? Siempre mencionamos Dios es bueno, siempre decimos Dios es fiel, y eso es cierto, eso es así. Pero ¿qué sucede cuando nosotros decimos eso, pero tenemos una expectativa de Él? Es decir, nosotros estamos esperando la respuesta a una petición, nosotros estamos orando fervientemente, clamándole a Dios por unas respuestas que puede ser una resolución tal vez judicial en algún caso, ¿verdad? Que sea favorable a nosotros, algún problema legal que alguien puede tener, algún problema de trabajo que alguien puede tener, algún mejor empleo que alguien puede tener, esperando que eso suceda. Tenemos expectativas grandes acerca de Dios, pero ¿qué sucede cuando Dios no responde como nosotros esperamos? ¿Qué sucede cuando nosotros creemos que Dios es bueno y que es fiel, pero no vemos que Dios responde a nuestro favor? Es ahí cuando muchos cristianos se pierden, lo voy a decir de esta manera, se pierden en la vida. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que Dios va a responder conforme ellos quieren. Usted ni yo somos nadie para poder mangonear, y lo voy a decir de esta forma, a Dios. Venir a Dios a decir, Señor, si tú haces, yo voy a hacer. No es así. Nosotros no tenemos cómo ni por qué manipular o querer dirigir a Dios conforme a los planes que nosotros queremos hacer. Nosotros no podemos llegar a Dios a decirle, si tú haces esto, yo hago lo otro. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ya lo vamos a ver. Dios es el dueño de todo. Yo no puedo llegar a decirle, Señor, yo te voy a condicionar para que tú me des, para que tú hagas, y si tú no haces, entonces yo no lo voy a hacer. Nosotros no somos quien para hacer eso. Entonces nos confundimos y nos perdemos, y entonces llegamos al punto de que pensamos que porque al entregar nuestras vidas y recibir a Jesús como el Salvador de nuestras vidas van a ser más fáciles, nuestras vidas van a ser más llevaderas. La palabra en ningún momento me enseña eso. Problemas siempre vamos a tener. Hay un texto en el Evangelio de Mateo que nos enseña, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, le dijo. O sea, nos va a hacer para allá y para acá, le dijo. Y Jesús nada más le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. En ningún momento le dijo, tú no vas a ser zarandeado. En ningún momento le dijo, porque tú eres mi hijo, o porque tú estás conmigo, o porque tú me amas, no vas a ser zarandeado. No le dijo eso. Solo le dijo, he orado para que tu fe no falte. Por lo tanto iba a ser zarandeado. Pero para soportar ese zarandeo, que puede ser cualquier situación que usted esté pasando en esta tarde, en esta hora, para cualquier situación adversa que usted esté pasando, ese zarandeo puede ser cualquier problema. Pero ¿qué le dijo Jesús? Le dio una clave fundamental. Le dijo, he orado para que tu fe no falte. La fe no debe faltar en ese momento de zarandeado. La fe no debe faltar en ese momento de adversidad. Porque es lo único que nos va a sostener. Y eso lo vamos a ver en un versículo más adelante. La esperanza que la palabra nos da, la esperanza de saber de que Dios nos va a responder y nos va a cuidar, nos protege, nos cuida, nos guía, eso siempre debemos de tenerlo. Ese siempre va a estar ahí, esa fe que nunca nos debe de faltar. Sabemos entonces de que el hecho de que nosotros hayamos recibido al Señor como nuestro Salvador no quiere decir que no vamos a pasar dificultades o problemas en la vida, sino que al contrario, vamos a pasar diversas pruebas. Pedro nos enseña eso y dice, por un poco de tiempo os halléis en diversas pruebas, dice Pedro en su primera carta, dice que vamos a pasar diversas, no una, diversidad. Puede ser una pérdida de empleo, a la vez puede ser la muerte de un familiar, a la vez puede ser
incluso una enfermedad que puede llegar. Salimos de todo eso y de pronto otra vez perdemos el empleo, de pronto un embargo, una amenaza de embargo, de pronto probablemente la casa la puede hacer que se esté perdiendo, etcétera, etcétera. Diversidad de situaciones que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros seamos salvos no quiere decir que no vamos a pasar esas pruebas. Si alguna persona llega a su vida y le dice que al llegar al Evangelio usted no va a pasar de pruebas y dificultades, que al llegar al Evangelio usted solo va a tener abundancia, que al llegar al Evangelio que usted diezme, que usted ofrende y que Dios le va a dar todo lo que usted necesite. Yo no digo que no. Hay promesas, en Lucas capítulo 12 encontramos promesas maravillosas donde Dios nos promete de que nosotros siempre vamos a tener que comer, siempre vamos a tener que vestirnos. Pero no dice que no vayamos a pasar pruebas, no dice que no vayamos a pasar dificultades, pero debemos aferrarnos a esas promesas. Y debemos tener cuidado con aquellos que andan buscando lucrarse el Evangelio. El Evangelio no es para lucrarse. El Evangelio es una buena nueva de salvación. Dios respalda todo lo que hacemos. Dios respalda todo lo que emprendemos siempre y cuando lo honremos a Él. Las personas que diezman, las personas que ofrendan, Dios las pone, Dios las manda, Dios toca los corazones. Pero no debo de hacer las cosas pensando en que eso va a ser de esa manera. Entonces, sin embargo, el Señor siempre ha sido bueno. El Señor siempre nos dice la verdad de las cosas. Aunque nosotros no podamos comprender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando, aún podemos confiar en Él. Escuchó. Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, aunque no entendamos los tiempos de Dios, aunque no entendamos cómo lo está haciendo, siempre debemos confiar en Él. No se lo olviden. Confiar en Él implica poner toda, dice la palabra, que debemos de confiar, de poner todos nuestros problemas en Él. Ese es el yugo. Mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. ¿Por qué? Cuando yo pongo mis problemas en Dios, cuando yo pongo a Jesús como mi compañero, como aquel que me va a dar fuerzas, les dice acá, que nunca nos dejará solos, entonces yo camino, mi caminar es más tranquilo. A pesar del problema, yo sé y voy seguro de que Dios me va acompañando y que esa carga es ligera. Que aunque yo no vea una solución a mi problema, yo debo tener la seguridad y la certeza de que Dios va a responder de una manera favorable y no necesariamente como nosotros esperamos que nos responda. Es así que cuando Moisés es llamado por Dios y escuchó de la zarza ardiente que él tenía que ir a Egipto, él obedeció. No se puso a decir, sí se le negó, ¿verdad? En algún momento, pero esto, pero lo otro. Puso algunas otras excusas que nosotros debemos tener cuidado de no poner esas excusas, pero al final entendió y comprendió y dijo, yo voy. Y dijo, yo iré. Y dijo, aquí voy entonces y voy a hacer lo que tú mandas. ¿Por qué Dios manda a Moisés? Moisés ya había sido entrenado y preparado, pero lo importante es que iba a sacar a un pueblo que lo iba a convertir en nación. Importante que debemos observar que es probable que todos hayamos experimentado algo similar. Cuando nosotros vemos que llegó allá, que Moisés llega a Faraón, le pide, que le dice que él vea de parte de Dios y que deje libre a su pueblo. Y Faraón no respondió como Moisés esperaba que respondiera. Es el ejemplo que yo les pongo esta tarde. Muchas veces esperamos nosotros que la respuesta que Dios nos dé como nosotros esperamos. Entonces Faraón no respondió como Moisés esperaba. Sin embargo, Dios ya le había advertido algo a Moisés. Entonces es probable que todos hayamos experimentado algo similar. Obedecemos a Dios, pero poco a poco enfrentamos sufrimientos y problemas. Y hay muchas personas que piensan de que Dios se ha equivocado entonces. Y comenzamos a acusar a Dios de que nosotros estamos mal por culpa de Él, que nosotros tratamos de honrarle, tratamos de obedecerle, tratamos de vivir conforme a su palabra. Y entonces muchas veces hay personas que se cansan de eso. ¿Por qué? Porque dicen, yo me esfuerzo, yo quiero honrar a Dios, yo quiero obedecerle a Dios y trato de cumplir sus mandamientos. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que no reciben la respuesta, Dios no les responde como ellos esperan. Entonces comienzan a decaer, comienzan a querer dejar de vivir en los caminos de Dios y entonces se alejan de Dios. Hay muchas personas que se alejan de Dios. Tienen dos caminos las personas, o se alejan de Dios o se acercan más a Él. El mensaje en esta tarde es que usted debe acercarse a Dios más en el tiempo de problemas, no alejarse. Porque cuando se aleja, de pronto empiezan situaciones o problemas peores en su vida. Por ejemplo, que tal vez tiene planes en su vida y se aleja de Dios, de pronto empieza a cometer errores, se puede perder incluso en las drogas, se puede perder incluso
de su casa, se puede perder de los planes que tenía en su vida por no esperar en el tiempo de Dios. Y termina mal esta persona. Al punto que cuando quiere regresar, ya trae a la cola muchas dificultades, muchos problemas. Aquel joven que probablemente tenía sueños en su vida, tiene que esperar, permanezca firme en el Señor y vea cómo Dios responde a su vida. Pero no comencemos a blasfemar, a hablar en contra de Dios. Comenzamos a creer de que lo que hemos hecho quizás es incorrecto. Hemos hecho, me refiero a obedecer a Dios. Hay personas que así piensan. Y entonces tratamos de acusar a Dios de no ser fiel. Ninguna de esas reacciones es correcta. Tenga claro en eso. Lo que debemos hacer es mirar más allá de las circunstancias inmediatas. No adelantar en algo. Dios obra teniendo todo el panorama del plan que tiene para nosotros. Pero nosotros solamente alcanzamos a ver y entendemos en este momento una parte de ese plan que Dios tiene. No alcanzamos a ver. Por ejemplo, Israel se pudo preguntar, ¿y por qué, Señor, te tardaste 400 años? Porque esos años se tardó Dios en liberar al pueblo de Egipto. ¿Por qué decimos eso? Porque recuérdense que llegaron el momento de las 7 vacas flacas. Y Jacob y su familia vivían en Canaán y tuvieron que moverse a tierra de Egipto porque había una gran hambruna en esos 7 años. En Egipto tenían todo lo necesario. Y alguien puede haber dicho, ¿y por qué llegaron a Egipto? Porque fue la forma en que Dios los preservó en ese momento. Luego pasaron tiempo de abundancia en Egipto. Pero luego llegó un faraón, dice la Biblia, que ya no conocía de José, ya no conocía de Israel, y lo que vio en Israel fue una amenaza. A raíz de esa amenaza, entonces él decidió esclavizarnos. Pero poco a poco, ya a esas alturas, esos 400 años, significa de que la nación de Israel, los descendientes de José, los descendientes de Jacob, ya habían crecido mucho. Y Dios lo que estaba esperando, aparte de muchas otras cosas en esos 400 años, era formar la nación de Israel. Y vamos a ver más adelante de que la formó, así como lo dijo Moisés en el texto, al pie del monte Sinaí. Ahí formó Dios a la nación de Israel. Ahí los llamó y hizo un pacto con ellos en ese momento. Éxodo capítulo 24. Nosotros encontramos el pacto que Dios hizo con ese pueblo. Selló ese pacto. Dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice que mantengamos firme nuestra fe. Mantengamos firme lo que un día dijimos al Señor. Voy a permanecer firme. Voy a honrar tu nombre. Voy a caminar conforme a tu voluntad. Mantengamos firme sin fluctuar. No estemos cambiando. Que muchos de nosotros somos como la ola del mar. Dice que va y viene. Así nos quiere Dios. Dios quiere una persona firme. O es frío o es caliente, dice la palabra, pero no tibia. Si es tibia, dice el Apocalipsis, lo vomitaré de mi boca, dice la palabra. Por lo tanto, no debemos fluctuar. Y dice, porque fiel es el que prometió. Por lo tanto, nosotros tenemos una esperanza. Y debemos ser fieles porque fiel es el que prometió. Y debemos tener la certeza y la seguridad de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Dios va a cumplir con su palabra. Dios va a cumplir lo que un día prometió y que es nuestra responsabilidad esperar y permanecer firmes. Eso es lo correcto. Por lo tanto, debemos de mantenernos, debemos estar firmes en el Señor, reconocer que no se nos ha prometido una vida sin problemas. Ese es el asunto. Esta tarde usted tiene que aprender a que nosotros no debemos fluctuar en nuestra fe. Debemos caminar y debemos buscar crecer día con día en lo que hemos creído. Por eso es importante que usted y yo todos los días podamos aprender y estudiar la palabra. Porque en la palabra encontramos las promesas, el plan de Dios para nuestras vidas y nuestra esperanza permanece firme, constante en la vida. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Entonces, ¿qué dice? Es necesaria la paciencia. Sepa usted entonces que las pruebas muchas veces vienen porque somos impacientes. Pero aparte de que somos impacientes, Dios pide de nosotros paciencia. Porque vamos a sacar lo mejor de nosotros y aquello que nos sirve lo vamos a dejar a un lado. Todo lo que no le sirve a Dios lo vamos a dejar, la escoria. Nuestra vida va a ser probada. Nosotros vamos a estar un día y nos vamos a ver siendo probados. ¿Para qué? Para dejar todo aquello que nos sirve. Y Dios nos pide que saquemos lo mejor de nosotros. Las pruebas muchas veces sacan lo mejor de nosotros y dejamos a un lado todo aquello que no nos sirve. Por lo tanto, la paciencia, aquellos que son impacientes,
en el momento de pruebas y de adversidad es el tiempo que Dios usa para que nosotros podamos aplicar y formar la paciencia. Luego dice que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces tenemos que tener paciencia. Primero, no debemos renegar, debemos mantener firme nuestra fe, no debemos fluctuar. Esa esperanza que un día profesamos, debemos permanecer firmes en ella. Segundo, debemos aplicar la paciencia y debemos formarnos en paciencia. Tercero, debemos hacer la voluntad de Dios. Y entonces te vamos a preguntar, ¿y cómo es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es lo que la palabra me enseña para cada uno de nosotros. Si Dios le ha hecho un llamado a usted para servir, déjeme decirle que el llamado es irrevocable. Cuando decimos que es irrevocable, significa que vamos a seguir sirviendo hasta el último día de nuestras vidas, porque ese es el plan de Dios para mi vida. Si yo tengo la disposición de servir, Dios me va a mostrar dónde voy a servir. Si todavía yo no estoy sirviendo, Dios me puede mostrar a dónde, por qué yo no estoy sirviendo, pero yo debo de prepararme para servir. Si estoy sirviendo, yo debo cuidar ese privilegio, porque es un privilegio. Usted como discípulo, como servidor, sepa que es un privilegio servirle al Señor. No le está sirviendo a ningún ser humano. No le está sirviendo a ningún pastor en una iglesia. Le está sirviendo a Dios. Obviamente bajo la dirección de un pastor, porque al pastor Dios lo ha puesto para dirigir la iglesia. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que el pastor hace. Dios ha puesto al pastor en esa iglesia. Pero yo debo sentirme y tener un privilegio. Sentirme con un privilegio de estar sirviendo, porque eso es lo que Dios tiene para mí. Usted es congregación, usted es miembro de la congregación y usted me dice, pero yo no sirvo, pastor. ¿Cómo no? Todos servimos. Usted como congregación sirve como congregación. Al lugar donde va, usted va a pasar consulta, usted va a buscar un trabajo, una entrevista, usted en el bus, usted puede irle hablando a una persona que tenga a la par, le puede ir hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. A eso se refiere Romanos 10, 8, 9 y 10, cuando dice lo que confesé, porque al confesar con su boca y creer en su corazón, cuando confesamos con nuestra boca, es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y lo creo en mi corazón, porque a lo contrario yo no lo dijera, no lo hablara. Por lo tanto es importante que nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y luego dice, obtengáis la promesa. Entonces, después de haber hecho esas tres cosas, nosotros vamos a obtener la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en eso? No le puedo decir. Dios es soberano. Como puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede ser 1 año, pueden ser 2 años, pueden ser 3 años. No sé. Había una hermana en una ocasión, fiel servidora en el tabernáculo, en la iglesia, que ella cuenta que con mucho esfuerzo hizo una casita, pero por diversas situaciones en la vida tuvo que ir a prestarle a un usurero y tuvo que poner de garantía su casa. Comenzó a pagar las cuotas del préstamo que hizo, pero ella vendía, tenía un puesto en un mercado y de eso ella subsistía y comenzó a pagar ese préstamo, pero hubo llegado un momento en que ya no pudo cancelar ese préstamo. La persona que le había prestado se había ido del país y ella siguió pagándole a una persona que había dejado apoderada en este lugar. Pero ¿qué sucedió? Con el paso de los tiempos dejó de pagar y ya no pudo cancelar la totalidad del préstamo. Pasados muchos años, vino la persona que le había prestado queriendo embargarle la casa que había dejado como garantía, aduciendo que ella no había pagado ni una cuota y que le debía todo ese dinero. Y que por lo tanto ella tenía el derecho de embargar su casa. Viene esta señora, fiel servidora, comienza a clamarle a Dios, a orar, porque esa casita le había costado desde los cimientos, dice ella. Le había costado todo lo que esa casa tenía. Se había esforzado toda su vida, porque era una señora ya de edad. Se había esforzado toda su vida en hacer esa casita para que una persona se lo viniera a quitársela. ¿Qué sucedió entonces? Clamó. Incluso decía la persona que ya los jueces hasta los habían comprado. Ya les habían pagado los jueces para que dieran un dictamen a favor del usurero. Pero ella comenzó a clamar hasta que llegó a confrontar a un juez y le dijo, porque el juez era cristiano también, y le explicó y le dijo, sobre usted va a recaer si yo llego a perder la casa, porque yo sí he pagado. Bueno, al punto que llegó el día, pasó orando, y ¿saben cuántos años pasó orando? 10 años pasó orando por esa casa, que fue el tiempo que duró todo ese juicio, todo ese proceso de querer embarcar de su vivienda. 10 años aproximadamente, que ella pasó clamándole a Dios, pidiéndole a Dios que no le quitaran esa casita, porque era lo único que tenía. Llegó el día en que sí tenía que hacer efectivo, porque los jueces dieron a favor, el juzgado dio a favor del usurero, el quitarle la casa. Ella había conseguido todos los testigos, hasta los albañiles que habían construido su casa, ella los fue a buscar y le dijeron, quiero que ustedes declaren a favor mío. Y dijeron, está bien, vamos a ir. El día que los jueces llegaron a quitarle la casa, ese día llegaron a decirle, señora,
su casa ya no va a ser embargada. Ya investigamos muy bien, hicimos otra diligencia y hemos determinado de que efectivamente esta persona se está aprovechando porque usted sí pagó mucho de ese préstamo y tiene que tomárselo en cuenta en lo que él está reclamando y no lo ha tomado en cuenta. Así de que su casa ya no será embargada, ya no será quitada y le queda el camino abierto para que ahora usted demande al usurero. Porque el usurero mintió, hizo una falsa declaración con tal de quitarle la casa. ¿Cuántos años pasó clamando a esta persona? 10 años. Por lo tanto, lo digo yo, ¿cuánto se va a tardar Dios en responder su petición? Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años pueden ser. Pero nosotros, el mensaje es que usted no tiene que decaer en ese tiempo. Usted tiene que permanecer firme en lo que Dios tiene para usted. No importa los años que pasen. Dice Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Por qué? Porque Job puso la confianza en Dios y nada le iba a hacer moverse de esa confianza en él. Aunque él me matara, dice, o sea que él podía esperar todo el tiempo que quisiera hasta la muerte si era necesario. Pero iba a esperar la respuesta de Dios en el tiempo de Dios. Igual tiene que ser usted y yo. Igual tenemos que hacer. La salvación, si bien es cierto, nos permite una mejor vida terrenal, pero habrá momentos en los que tendremos que enfrentar dificultades. No obstante, la salvación, recuerde que sus promesas son espirituales y son en el cielo. Las promesas que nosotros tenemos no son aquí en la tierra. Por lo tanto, vamos a estar pasando diversas pruebas, diversos problemas, diversas adversidades. Y dice Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. El Señor promete estar con nosotros en medio de las pruebas. Muchas personas dicen, después de la tormenta viene la calma, dice. Yo digo una cosa, en medio de la tormenta está la calma, porque la calma la da el Señor. Él da la paz que el mundo no entiende. Y dice que no te desampararé ni te dejaré en medio del problema. Dios está con nosotros. Aferrémonos a la voluntad de Dios, aferrémonos a las palabras de Dios. Dios le dio a Moisés promesas muy específicas. Le dijo que Faraón dejaría ir a su pueblo. En Éxodo 6:1 le dijo que Faraón iba a dejar ir a su pueblo. Pero antes de que eso sucediera, le dijo, yo endureceré el corazón del Faraón para que él no los libere. Y eso lo iba a hacer haciendo señales y milagros. Y eso fue lo que hizo. Y usted me va a decir, entonces Dios endureció el corazón del Faraón. No, no fue eso. Lo que sucedió fue de que cada prueba que Dios mandaba, el Faraón se enojaba. El Faraón se molestaba. El Faraón no le agradaba. El Faraón pensaba que estaban jugando con él. Perdón. Cada prueba que Dios mandaba endurecía el corazón del Faraón. Cada prueba, porque Faraón decía, yo no quiero entender, yo no quiero entender. Así nos encontramos muchos de nosotros. No queremos entender lo que Dios nos está mandando decir. Y endurecemos nuestro corazón. Y al endurecer nuestro corazón nos alejamos de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Manda otra prueba. Me alejo más de Dios todavía. ¿Qué hace Dios entonces? Manda otra prueba. Hasta el por qué Dios manda las cosas. Hasta el día que nosotros entendamos que Dios lo que quiere es hacer un bien para nosotros. Dios tiene todo el panorama completo. Nosotros tenemos un pequeñito aspecto del panorama completo. Israel no sabía que Dios estaba formando una nación y que tenía que pasarlo por el desierto para conocer el corazón que ellos tenían para con Él, porque de ellos iba a salir el Salvador de la humanidad, el Salvador del mundo entero. Iban a ser de ese pueblo. No era cualquier cosa. Dios lo está escogiendo a usted, probablemente está pasando diversas pruebas porque usted es importante para Él y para el ministerio y para el reino de Dios. No sabemos qué Dios va a hacer a través de usted, qué Dios puede hacer a través mío. No sabemos. Cuando Moisés llega entonces, sabía que Dios era yo soy, le dijo. Es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy simplemente. Él es el que no necesita de nadie para subsistir. El que no necesita de nadie porque Él es omnipotente, soberano, omnipresente, Él está en todas partes. Él conoce lo que usted siente en su corazón, lo que usted piensa, lo que tiene en su mente, lo que su alma siente, sus emociones, sus sentimientos. Él los conoce perfectamente. Dios es eterno, existe en el pasado, en el presente y en el futuro, y podría usar el corazón endurecido para liberar a su pueblo, aunque se les causara un sufrimiento temporal. Y eso fue lo que pasó. A través de cada prueba, el pueblo de Israel comenzó a sufrir de diferentes maneras. Pero el corazón del Faraón seguía endureciéndose y endureciéndose y endureciéndose al punto de que no los liberaba. Pero todo tenía un fin en específico. Y debemos entender que los fines de Dios no son nuestros fines. Dice la palabra que dice el Señor, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos.
Entonces Dios usó los diferentes endurecimientos del corazón del faraón, el endurecimiento del corazón del faraón, con cada prueba que él mandaba, las plagas de Egipto, pero el pueblo sufría cada vez más, hasta que al final se conoce hoy la fiesta de la Pascua, que hasta el día de hoy la celebran. ¿Qué significa esa fiesta de la Pascua? Cuando le dijo, el ángel de la muerte va a pasar. Por lo tanto, tú harás lo siguiente, matarás, sacrificarás un macho cabrío, o cada quien de acuerdo a sus posibilidades, y la sangre de ese macho la van a colocar en los dinteles de su puerta, para que cuando el ángel de la muerte pase de largo. Porque ese ángel de la muerte iba a llegar a matar a los primogénitos de cada familia, incluyendo a los animales. Hasta entonces Faraón entendió y el pueblo de Israel sobrevivió. Ningún primogénito murió, a menos aquel que no haya creído. Pero es aquí la importancia. El pueblo de Egipto escuchó y observó y dijo, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Mucho del pueblo de Egipto no sufrió esa plaga, porque creyeron. ¿Por ver a quién? Al pueblo de Israel. Así hay muchas personas que ahora en día pueden creer en Jesús, pueden creer en lo que Dios hace a través de nuestro testimonio. Por eso es importante ver el testimonio de cada uno de nosotros. Es importante que usted vea su testimonio, porque muchas personas están observando, muchos inconversos están observando. Y así como usted tiene un mal testimonio, el inconverso puede decir, para ser como esta persona, mejor no soy. Pero muchas personas dicen, esta persona es íntegra, esta persona se merece ser, que uno trate de ser igual que esta persona. Cuando nosotros hacemos eso, estamos permitiendo que Jesús se refleje en nosotros y que muchas personas lleguen a los pies del Señor a causa de nuestro testimonio. Por eso es importante que entendamos que Dios obra con el panorama completo. Tenían que aprender a ver más allá de la situación y confiar en que Dios resolvería cada detalle y obraría para el bien del pueblo. Dios obra para nuestro bien. Debemos aprender a entender de que Dios tiene el panorama completo, pero yo no lo tengo. Por lo tanto, debo aprender a esperar y a confiar que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para mi bien. Que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo de una manera perfecta, de acuerdo al tiempo que Él tiene, aunque yo no lo entienda. Luego, Dios obra para lograr su propósito, aun cuando no lo entendamos. Otra cosa que usted debe entender en esta tarde es que aunque no entendamos a Dios, nosotros debemos seguirle. Aunque no entendamos a Dios, debemos caminar conforme al plan que Él tiene para nosotros. Aunque yo no conozca el plan de Dios para mi vida, debemos aprender a tener paciencia, dijimos. Eso dice Hebreos. Debemos aprender a tener paciencia. Hebreos 10:36. Debemos aprender a tener paciencia porque es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa que se nos ha dado. Aprendamos a debemos aprender a tener entonces, entender que el propósito de Dios es diferente. El Señor prometió rescatar a los israelitas de Egipto, pero tenía un propósito que iba más allá. Éxodo 7:5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios, a través de las pruebas que podemos pasar, es importante para que los inconversos conozcan quién es Jehová, para que el inconverso sepa quién es Dios. Pero si nosotros mismos nos hallamos renegando, si nosotros mismos nos hallamos burlando, blasfemando en contra de Dios, hablando en contra de Dios, ¿qué creen que va a pasar con el inconverso? Se va a alejar. Cuando el primer propósito de Dios es que el mundo le conozca, la gente inconversa le conozca a través mío, a través de las pruebas que yo estoy pasando, y digan qué fuerte es este hermano, que a pesar que Dios no le responde, él sigue firme. Pero habrá un momento en que Dios no va a responder. Y ellos van a entender y van a decir, realmente los milagros existen, realmente Dios existe, porque es lo primero que Dios le interesa en las pruebas de las personas, que el nombre de Él sea conocido por los inconversos. Pero cuando usted se encuentra renegando con Dios, entonces el inconverso tampoco va a creer nada. Ahora bien, en el ejemplo de Israel, su máximo propósito era la nación judía. Recuérdese, la nación de la cual vendría nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Entonces, a través de nosotros, aparte de que Dios quiere que su nombre sea reconocido en el mundo gentil, en aquellos, Dios también quiere que nosotros tengamos un propósito, el cual tal vez no conoce usted en esta tarde y tal vez yo no conozco el mío tampoco. Pero por ciencia y teniendo la fe, que no sea fluctuante, esperando el tiempo perfecto de Dios, nosotros vamos a tiene para nuestras vidas y Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Israel, cuando lo sacó de Egipto, era formar la nación de Israel, la nación
cual saldría nuestro Redentor y Salvador. Lo mismo puede ser quizás con que muchas personas lleguen a los pies del Señor sin que nosotros no sepamos. Que muchas personas lleguen a los pies de Cristo sin que nosotros no sepamos. Moisés no podía percibir todo lo que Dios tenía. Podemos. Lo que Dios tiene en su mente, nosotros no podemos conocerlo. Nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. Pero si confiamos en el Señor, incluso en esas ocasiones en las que no comprendemos, fortalecerá con la fe. Uno puede decir, yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Entiendo. Y Dios va a permitir que nuestra fe sea fortalecida. Y por lo tanto nosotros debemos seguir adelante. ¿Y qué implica la fe? No cuestionar. No decir, y Señor, ¿y por qué estoy haciendo esto? Y Señor, para acá. Y Señor, ¿por qué estoy aguantando hambre? Cosas que no suceden. Dios a sus hijos siempre. ¿Por qué estoy pasando diversas enfermedades, Señor? Un propósito. Y debemos entender esos propósitos porque los propósitos de Dios son perfectos. Debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Proverbios 3, 5 y 6 nos enseña a que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos apoyarnos de todo corazón. Dice el Señor que no debemos apoyarnos en lo que nosotros creemos que tenemos. Hay muchos que piensan que tienen dinero suficiente y que no necesitamos de Dios. Déjeme decirle que el dinero se le podrá acabar y Dios no va a permitir que dinero. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Quiere ser sano usted? ¿Quiere ser sanado usted completamente de alguna enfermedad? Busque a Dios de todo su corazón. No ponga su confianza en el dinero. No ponga su confianza en el médico que está en el hospital que usted conoce que es su amigo. Dios no quiere, no sana. Debemos entender que Dios cumple sus promesas, pero Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él, no en nuestras fuerzas. Algunos que piensan que pueden hallar el trabajo donde ellos quieran porque son inteligentes, son sabios, dicen ellos. Y Dios no quiere, no lo va a hallar. Podrá tener 5 títulos universitarios y si Dios no quiere, no lo va a hallar. Se lo va a dar a aquella persona que en verdad le honra, a aquella persona que en los tiempos de Dios con paciencia y no vende sus ideales ni sus convicciones a nadie. Porque hay personas que con tal de sus convicciones dejan de seguir a Dios. De pronto empiezan a tomar, porque esa es la regla en el trabajo que le han puesto. Déjeme decirle que es mejor que no tome y no tenga trabajo, porque Dios lo va a honrar por esa decisión. Si usted honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Dice que la confianza de Moisés estaba cimentada en las palabras que había escuchado de Dios. Porque hoy tenemos, ¿de dónde escucho eso? Hoy tenemos la revelación escrita para que nosotros también pongamos nuestra confianza en lo que está escrito en la palabra. La palabra se le conoce como la revelación del 100% de todos de Dios. Y tenemos la revelación general y la revelación específica. La revelación general para conocimiento. Este es un estudio bíblico, este es un discipulado y tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra. La revelación general es todo aquello que nosotros podemos observar sin que esté escrito en ninguna parte. Leímos el Salmo 19 con un propósito. Dice, los cielos y el firmamento hablan hablan de lo que Dios es. Los cielos y el firmamento. Por lo tanto, toda la naturaleza, el cielo, los astros, la luna, las estrellas, el sol, hablan de quién es Dios. Por lo tanto, yo debo preguntarme, ¿quién formó eso? La revelación general, por lo tanto, es para aquellas personas que no conocen del Señor, aquellos inconversos que no han creído nada con Dios. Para ellos es la revelación general, así se le conoce. Todas aquellas cosas creadas hablan por sí solas de quién es Dios y por qué es Dios y por qué los ha hecho. Debemos preguntarnos. Alguien preguntará, mire, y los mayas, los lencas, los pipiles, todas esas civilizaciones que nadie tal vez les habló de Dios en su vida, ¿se habrán salvado? Dice la palabra que ellos van a ser juzgados por la conciencia. Y la conciencia es aquella que dice, ¿y ese sol quién nos formó? Hay un ser superior entonces de quien nosotros dependemos. El problema es que ellos se tergiversaron y empezaron a crear un montón de dioses en todos lados. Incluso el sol era un dios para ellos. Entonces la palabra nos enseña que la conciencia es quien nos va a juzgar a ellos. Y que por lo tanto ahora nosotros que tenemos la revelación especial es la palabra escrita, la Biblia, que nos narra y nos explica a su Hijo Jesucristo. ¿Y para quiénes es eso? Para los creyentes. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo muere en nosotros y Él es quien nos ayuda a entender la palabra. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo en nosotros, difícilmente vamos a entender la palabra, qué es y por qué y para qué es.
Entonces tenemos la revelación general, que es para los inconversos, y la revelación específica o especial, que es para el creyente. La palabra entonces es la que nos sirve para poder resguardarnos y poner nuestra confianza en las promesas que Dios ha puesto y que nosotros podemos tomar y hacerlas nuestras. Por lo tanto, dice la palabra, no se apoyen en su propia prudencia, sino que confíen en el Señor de todo su corazón. Y esa tarde es lo que yo le invito, a que confíe, ponga su fe en Dios de todo su corazón, aunque usted piense que Él no le escucha, aunque usted piense que Él no le está respondiendo, aunque usted piense que Él ya se olvidó de sus peticiones. Dios no se olvida. Y Dios nos responde de maneras que nosotros no podemos explicar después. Y Dios nos da lo mejor, aunque no sea lo que nosotros pedimos. Dios nos sorprende, nos deja así, callados, porque nos da más de lo que nosotros le pedimos. Nos da lo mejor a cada uno de nosotros. Yo le invito en esta tarde a que aprenda a confiar en el Señor, a poner toda su confianza en Él. Dice que la confianza de Moisés estaba cimentada en las palabras que había escuchado, que la revelación especial, ¿verdad? En este caso. Y todo lo demás que tenemos puede desvanecerse. Todo aquello en lo que usted puede poner su confianza, hoy está, mañana no existe. El dinero es uno de ellos. Pero la palabra del Señor permanece para siempre y nunca va a cambiar y nos garantiza las promesas de Dios. Entonces, ve por qué nosotros debemos buscar en la palabra de Dios los planes que Él tiene para nosotros. Debemos buscar en la revelación especial lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso nunca va a cambiar. Podrá cambiar el que yo tenga amigos y mañana ya no los tengo. El que hoy tengo dinero y mañana ya los tengo. Pero la palabra nunca va a cambiar. Y Jesús dijo que hasta la palabra más pequeña del alfabeto hebreo se va a cumplir y nada va a dejar de cumplirse en la palabra. Esa es nuestra confianza. Luego, Dios es soberano del universo y todo está en su poder. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 103, 19. Esto significa que tiene el poder y la autoridad para reinar lo que existe. Faraón no era rival para Dios. Y si Faraón no era rival para Dios, tampoco nosotros somos rival para Dios. Debemos aprender a confiar y a creer en que lo que Dios está haciendo es para nuestro bien. Dios es soberano y la soberanía significa que Dios es el dueño de todas las cosas y Él hará lo que mejor le parezca. Aunque a nosotros no nos parezca, aunque a nosotros no nos guste, Dios hará lo mejor. Dios hará lo que mejor le parezca. No se lo olvide. La soberanía de Dios es sobre todas las cosas y Él sabe lo mejor para usted y sabe lo mejor para mí. El soberano Señor de todo lo que existe también está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cada suceso en nuestra vida está bajo su control y siempre obra para cumplir su perfecta voluntad, incluso en nosotros y a través de nosotros. ¿Sabe usted que Dios puede cumplir la voluntad de otra persona a través de nosotros? Siempre y cuando nosotros dejemos usarnos como instrumentos de Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios. En las manos de Dios somos instrumentos. Dios puede hacer mucho con nosotros a través de su Espíritu Santo. Incluso nosotros podemos hacer cumplir la voluntad de Dios en otras personas, nosotros como instrumentos. Pero ¿qué tal si nosotros no dejamos ni siquiera cumplir la voluntad de Él para nosotros? Yo le invito esta tarde a que aprenda a obedecer a Dios, aprenda a entender que la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida aunque usted no quiera. Habrá las formas en que nosotros vamos a llegar a Dios, de la buena forma o de la mala manera. Muchas veces Dios nos llama de buena forma. Pero cuando no obedecemos, cuando nos alejamos, cuando nos apartamos, entonces llegamos de una mala manera, pero siempre Dios va a cumplir su voluntad en nuestra vida. A menudo Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Faraón fue un rey orgulloso que dominó a los judíos y reinó sobre Egipto, pero fue Dios quien lo puso en esa posición. Recuerde que Dios lo tiene donde usted está. Usted no está porque usted es bonito, porque usted es sabio, porque es inteligente, porque usted tiene cuello, dice, y allá conoce a no sé quién, y por eso tiene trabajo. No. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que Dios puede usar a muchas personas, puede usar cosas, puede usar diversidad de situaciones, aspectos en la vida para ponernos en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Lo que usted tiene que tener claro es que Dios lo tiene en el lugar donde lo tiene para bendecir a otros, no solamente para bendecirlo a usted. Hay personas que tienen buenas posiciones en las cuales pueden ayudar a otros, por ejemplo, a conseguir un buen trabajo, pero muchos no lo hacen. Sepa usted que Dios lo ha puesto en el lugar donde está. Así como Dios permitió que el faraón estuviera reinando sobre Egipto y subyugando al pueblo de Israel porque había un propósito y un fin específico. Usted está en el lugar que está para hacer bendición para otras personas de la familia de Dios. Primeramente dice la palabra de la familia de Dios. Usted está para bendecir a otras personas, haciendo cumplir la voluntad de Dios en otras personas a través de usted.
Pero esas otras personas son la familia de Dios, no cualquier persona. Y luego dice la palabra, para esto mismo te he levantado, dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Imagínese usted que levantó a Faraón para que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra. Y dice que para que el nombre de él sea anunciado por toda la tierra, para que sea conocido también el poder de Dios. Por eso Dios levantó a Faraón, para que el poder de él sea conocido y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Se da cuenta? Todo tiene un propósito. Y probablemente estoy pasando una adversidad ahorita para que el nombre de Dios sea conocido, para que la voluntad de Dios se cumpla en todos aquellos que debe de cumplirse y para que el nombre de Dios sea anunciado. A través de esa diversidad, diversas pruebas, nosotros podemos hablar de Dios a otras personas y de lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios no pasa por alto absolutamente nada y Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Entonces la muerte de la última plaga, la muerte del faraón, del primogénito, convenció al faraón de dejar ir al pueblo. Nunca llegó a ser creyente, pero la demostración del poder de Dios sobre él se supo en el mundo entero. Se cumplió lo que la palabra había dicho. Que lo que estaba pasando era para que su nombre sea anunciado y para que todo el mundo conociera el poder de Dios. Aún en nuestros días los judíos celebran la Pascua y su redención de la esclavitud de Egipto. Así como los hebreos pudieron ver la redención de Dios en sus vidas, nosotros también la podremos ver. En tiempos difíciles, incluso en medio del dolor más grande, nos enseña a que la fe en que obra esa adversidad es para nuestro bien. Romanos 8:28, recuerde, todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas personas no entendemos esa parte. Pero lo que usted está pasando en esta tarde, créame que le va a ayudar para bien. Muchos no entendemos lo que está pasando. Muchos pensamos que lo que está pasando es porque Dios ya no nos ama, porque Dios ya nos quiere, porque Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios está haciendo las cosas de una manera perfecta. Dios está haciendo las cosas a través de usted. Usted está siendo un siervo de Dios en este momento con esa adversidad, porque las personas, aunque usted no le digan nada, lo están observando. ¿Qué es lo que usted está haciendo en este tiempo de tribulación, en este tiempo de prueba? ¿Sabe? Estamos en un tiempo de pandemia a nivel mundial. Y sabe usted que hay muchas personas que reniegan, hablan en contra de Dios, que no quieren nada con Dios. Mismos miembros de las iglesias se han retirado allá y se han entrado en un estado de comodidad en el cual dicen yo ya no quiero regresar. Tal vez regreso el otro año, dicen. Déjeme decirle que el tiempo de adversidad es para que otras personas conozcan el nombre de Dios. Sepan que el poder de Dios puede hacer todo lo que está haciendo. ¿Qué ha destruido Dios? Los ídolos de muchas personas ahorita. Dios ha destruido los estadios. Cuando digo destruido me refiero a que los partidos de fútbol se suspendieron muchos meses. Aquellos que ese es su ídolo, el Dios del fútbol. Dios ha destruyó en muchos lugares aquellos momentos de ir a disfrutar en grupos, de hacer fiestas locas, llamémosle, destrucción para la humanidad. Dios comenzó a destruir lo que para muchos era el dinero, su confianza, en todas aquellas cosas que la humanidad ha puesto su confianza. Dios comenzó a destruirlo y muchos no se han dado ni cuenta de eso. Pero Dios lo ha destruido ¿para qué? Para que entendamos que el único en el que podemos confiar es en Él. Pero ¿qué hacen muchas personas? Renegar, porque Dios me quitó esto, porque Dios me quitó aquello. No entienden que es para su bien. No entienden que Dios está esperando algo mejor en Él. Pero usted y yo debemos ser sabios y entender y escudriñar y que todo lo que está pasando es para nuestro bien. No busquemos la manera de volver a esas cosas. Busquemos alejarnos de lo malo. Busquemos salir de todo nuestro corazón. Y dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Dios nunca llega tarde con su liberación. Puede que oremos por mucho tiempo sin recibir respuesta, mientras enfrentemos situaciones dolorosas y nos preguntamos por qué Dios no nos rescata. Pero Él nunca se atrasa, porque su tiempo es perfecto. Pasaron 400 años con Israel, pero fue el tiempo perfecto de Dios, porque la nación de Israel ya se había multiplicado. Dice la Biblia que salieron más de 3 millones de hombres de Egipto. Imagínense las esposas, los hijos de ellos, eran millones los que salieron. ¿Y cuántos llegaron? 70 hombres. 70 personas llegaron con Jacob. 70 y salieron millones. Porque el plan de Dios y el propósito de Dios era generar una nación, crear una nación a través de ese pueblo que llegaron 70 personas. Probablemente usted no esté entendiendo lo que le está pasando en esta hora. Pero Dios hará grandes cosas con eso que está pasando. Solamente sepa esperar. Esperen el tiempo de Dios y Dios responderá. Los hijos de Israel se tardaron 400 años. El tiempo de Dios es perfecto. Se les reveló y mostró su maravilloso poder y amor al rescatarlos milagrosamente de Egipto para que fuesen una gran nación. Es este el mismo Todopoderoso en quien confiamos para ser salvos. Nos ha dado su palabra y cada promesa que nos ha dado
es segura. Tormentas van a haber en nuestras vidas. Y entonces usted debe preguntarse en esta tarde, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Le han confundido en cuanto a la naturaleza de lo que es Dios? ¿Y de qué manera un entendimiento bíblico del Señor le ayuda en los momentos en que no comprende por qué pasa diferentes cosas? El único libro en el cual nosotros podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas, respuestas a nuestras peticiones. No lo vayan a ninguna persona que sea su amigo. Debemos buscar en el lugar correcto. Y por último, ¿de qué forma la historia de Moisés en la liberación de Egipto cree usted que le puede dar a entender que Dios está obrando en su vida? Entienda, Dios está obrando en su vida, así como obró a través de Moisés con Israel en Egipto. Dios nos liberó, pero había un propósito, crear una gran nación y a través de ellos iban a ser el Redentor del mundo. A saber que Dios está preparando a través de usted, pero usted es un instrumento de Dios que si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, llegará a ser un gran servidor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por esta hora. Te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos has ayudado a entender que tú en ningún momento te tardas, que tú en ningún momento fallas, Señor, que tus tiempos son perfectos y que tu palabra, Señor, es para nosotros. Que guiados por el Espíritu Santo debemos hacer cumplir tu palabra y que tú nos llamas, Señor, día con día a mantener ese privilegio, Señor, de servirte en todo lugar y en todo tiempo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en esta tarde a entender que la paciencia es importante que la forjemos, que en los tiempos de adversidad y de pruebas la paciencia va a aflorar en nuestras vidas y que nosotros debemos aprender a tener esta paciencia, porque si nos alejamos de ti, nada somos. Vamos a regresar, Señor, de una manera diferente, con diversos problemas a la cola, diversas situaciones, Señor, de las cuales no vamos a poder. Tal vez personas que regresan después de un tiempo en la cárcel. Tal vez personas que estuvieron a punto de morir y han quedado discapacitados. Tal vez personas que buscaban de Dios, pero se alejaron de Dios y hoy resulta que terminan siendo madres solteras, en el caso de las mujeres y también los hombres, porque se alejaron de Dios y decidieron perderse en el mundo. Te pido, Señor, que toque los corazones, que toque las mentes de cada persona que está escuchando este mensaje. Que entiendan que tú eres el único soberano, que tú eres el único Señor que sabe y conoce nuestras vidas a cabalidad. Te agradecemos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a entender, Señor, el plan perfecto que tienes para nosotros y ayúdanos a entender que nuestra fe debe de permanecer, no debe fluctuar y debemos permanecer firmes en la profesión de la fe que un día profesamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y usted, mi amigo, hermano, que no conoce del Señor, yo le invito en esta hora a que usted ahí donde está pueda recibir al Señor en su corazón. Llegue al Señor en oración y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por causa de mis pecados, que en la sangre de Cristo es el único que me puede limpiar de toda falta, de todo pecado imputado, Señor. Te pido, Padre, que en esta hora seas tú guiando mi vida, guiando mi corazón, y que seas tú reinando a partir de este día, Señor, todo lo que yo voy a hacer. En el nombre de Jesús, ayúdame. En el nombre de Jesús te recibo como mi Salvador personal. Amén. Le invito a que se congregue en una iglesia donde se predique la sana doctrina, en una iglesia en la cual se tome la palabra de Dios, la Biblia, como autoridad de lo que se enseña, porque es la única garantía que tenemos de que se está enseñando y se está predicando acerca del Dios verdadero, del yo soy, que en esta hora hemos estudiado. Y no decaiga, permanezca en su fe y Dios hará grandes cosas en su vida. Señor, te agradecemos en esta hora, en este día. Gracias, Señor, porque nos has permitido transmitir un mensaje más. Te agradecemos, Padre, porque nos cuidas, nos amas y nos proteges. Te agradecemos, Señor, porque sabemos de que tienes planes para nosotros. Ayuda a cada hermano, Señor, a cada servidor, a cada miembro de la iglesia, a cada persona que aún no te conoce. Que seas tú guiando sus vidas, guiando sus ministerios. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo que a ti, Señor, te agrada. Te pido, Señor, por esta semana que iniciamos el día de mañana lunes, sabiendo, Señor, de que tú tienes. Ayúdanos a entender esos planes y a cambiar. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te bendecimos. Y oramos por cada predicador, Señor, que lleva tus palabras, que toque sus corazones y que toque a las personas que van a recibir este mensaje. Y en el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les invitamos a que siempre permanezcan en estas transmisiones de su iglesia.